Libro de Salmo, capítulo 12. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Qué bendición poder estar juntos aquí. Sean bienvenidos. Y qué gozo poder disfrutar, estar en la casa de Dios. Damos la bienvenida que nos acompaña aquí la familia del doctor Toño. Qué bendición poderles ver todos completos aquí. Es algo muy bonito, muy hermoso tenerles. Creo que la mayoría les conocemos, ¿verdad? Entonces solamente les puedo decir, la iglesia les dice, sean bienvenidos a la casa de Dios. De entre todos, si no es ofensa, ¿hay alguien que nos acompañe por primera vez? Es la primera vez. Yo sé que acá el esposo de Ashay es la segunda vez, ¿verdad? Que nos acompaña, qué bueno. Y es la primera vez que nos acompaña. ¿Nos podría dar su nombre? Guillermo, qué bueno que nos acompañas en esta tarde. Esperemos que no sea solo la última. Las puertas de la iglesia están abiertas para cuando nos gusten volver a visitar. ¡Qué bendición! Y qué bendición poderles ver cada uno de ustedes, hermanos, en esta tarde. ¡Qué gozo, qué alegría! Vamos a gozarnos en lo que Dios tiene para con nosotros. ¿Hay alguien más que se me pase? ¿Alguien más? ¿Quién? No, es la primera vez. Yo di por hecho que ya había venido. ¡Ay, qué bendición! No, qué bueno que nos acompaña, es la primera vez, ¿verdad? ¿Me repite su nombre, por favor? ¿Cómo? Vanessa, qué bueno que nos acompaña. Yo en mi mente pensé que ya le había visto aquí, pero es la primera vez. ¡Oh, qué bendición! Qué bueno que está con nosotros. Igual, una vez más la iglesia les dice, sean bienvenidos a la casa de Dios. ¡Qué bendición! Oh, qué tremendo, qué tremendo. Muy bien, vamos a nuestras Biblias, libro de Salmo, capítulo 2, hermanos. Sé que vamos a festejar a los papás y es un mensaje general, pero también es de mucha importancia para aquellos que Dios ha concedido el privilegio de ser padres. Dice el Salmo capítulo 12, versículo 1, dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Este salmo, el Salmo capítulo 2, hermanos, de hecho ahí no se sabe con exactitud el tiempo en el que el salmista lo escribió. De hecho ahí usted puede ver que dice el músico principal sobre seminit. Seminit era un instrumento de música o era el arpa de 8 cuerdas. Cuando dice sobre seminit se refiere a que fue un cántico compuesto sobre el arpa. Era un cántico especialmente para ser cantado con el arpa, pero no se sabe el tiempo en sí cuando lo escribió David. Algunos creen que fue en el tiempo cuando el rey David, o antes de ser el rey, estaba siendo perseguido por Saúl, que lo quería matar. Algunos otros creen que fue escrito en sus últimos tiempos de vida, cuando él da las indicaciones a su hijo Salomón. Pareciera que dicen que es una forma de despedida. Aún no se sabe con exactitud, pero hay algo que sí queda muy claro. Es que el pensamiento y la meditación que tenía David en ese momento estaba relacionado hacia lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. Él habla y levanta ese cántico de tal manera que empieza a decir que se ha perdido, se han acabado los piadosos. Y creo que aquí es importante recalcar algo. La piedad en la Biblia no se compara en nada a lo que usted y yo tenemos como concepto de piedad. Regularmente cuando tenemos el concepto de piedad, lo tenemos como que es alguien que pues está así como muy tristón, muy retraído, a lo mejor muy débil. Pero la piedad en la Biblia no tiene que ver con debilidad o con ser retraído, con tener vergüenza. Tiene que ver especialmente con algo que va relacionado a una disposición del corazón. La Biblia expone o pone a aquellos como piadosos, aquellos que en su corazón han dispuesto a la obediencia en reverencia y temor de Dios. Eso es lo que principalmente se tiene como piadosos. Fíjese lo que dice ahí el Salmo capítulo 4, atrasito, Salmo capítulo 4, versículo 3. Dice,
Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Entonces, en base a esto también, y hay más versículos que apoyan, 86:2, por ejemplo, de Salmos, nos apoyan diciéndonos que la piedad habla principalmente de aquellos hombres, de aquellas personas que han dispuesto su corazón en reverencia, en temor, a obedecer. Hay una diferencia abismal en obedecer simplemente porque es obligación, a obedecer porque es convicción. La Biblia llama piedad o piadoso aquel que en su corazón ha dispuesto voluntariamente obedecer a Dios. Pero hermano, no todos buscan lo mismo. Sí, hay una gran diferencia y repito, una cosa es obedecer porque es una obligación y sabemos que tenemos que obedecer, y otra es obedecer en convicción de que sé que es lo mejor, de que he escudriñado y visto que es lo mejor para mi vida. Así como hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Es lo mismo entre obedecer por obligación a obedecer por convicción. Hay una gran diferencia. Y en este mismo aspecto Dios también habla sobre los piadosos. David empieza a mencionar esto diciendo, no hay hombres piadosos. 12:1, se acabaron. El pueblo de Israel estaba cayendo en una monotonía donde sí, todos hacían lo que se había pedido, los mandamientos, las fiestas, los sacrificios, pero el pueblo de Israel estaba cayendo en una monotonía. David empieza diciendo, se han perdido, se han acabado los piadosos. En otras palabras, David estaba diciendo, religiosos, muchos, piadosos, ya no hay. Aquellos que comprenden y entienden el porqué de lo que hacen. La piedad, una vez más, es la disposición de corazón a la obediencia en reverencia y en temor a Dios. Y mencionábamos y hemos explicado que el temor a Dios no es miedo a Dios. Es ese temor en el corazón de decir, Dios ha sido tan bueno, Dios ha mostrado misericordias, que de mí no deseo yo fallarle a Dios. Ese es el temor a Dios. Eso también se ve y se puede entender como alguien que es piadoso. No es temor de hombres. No es temor por el que dirán, no es temor porque es que el pastor dijo y lo tengo que hacer. No, no se trata de eso. Alguien piadoso es aquel que dispone su corazón a escudriñar, a meditar las escrituras para obedecer a Dios. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 2. Lucas, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 25. Ahí mismo, Lucas capítulo 2, versículo 25. Tenemos el ejemplo de un hombre piadoso. Si usted ha escuchado la historia del nacimiento de Jesús, sabrá que hubo alguien que esperaba esa promesa. Dice Lucas capítulo 2, versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo, ¿y qué? Piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y fíjese lo que dice el 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito, y podemos seguir leyendo, pero este hombre Simeón, dice un hombre piadoso, que buscaba con convicción y decisión de corazón obedecer. Otro ejemplo, por ejemplo, es en Hechos capítulo 10, valga la redundancia ahí. Hechos capítulo 10, hablando de aquel centurión Cornelio, dice la Biblia que aunque era romano, era un hombre piadoso.
Y Dios, al ver esa piedad, al ver esa disposición de corazón, manda al apóstol Pedro para que le evangelice a él y a toda su familia. Y una vez siendo salvos, dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Entonces, una vida piadosa es aquella que se propone y determina en su corazón una obediencia consciente a su Dios. No por religiosidad, no por compromiso, sino una vida en obediencia por convicción. Ha escudriñado, ha conocido, ha buscado y en su corazón ha determinado obedecer a Dios. Dios busca a personas, a sus hijos, a hombres piadosos. El salmista, al ver el corazón de los hombres y la necesidad de hombres piadosos, él mismo clama. Y él mismo habla en el Salmo 12 diciendo que uno habla mentira y engaño a otros. Y lo refiere de esa manera, de tal manera que demuestra que ya no hay temor en lo que se hace. Profesan conocer o decir, saber de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Se requiere una determinación firme para poder vivir una vida piadosa. Porque es una convicción. Y más importante aún, se necesita una determinación de corazón para que la siguiente generación sea una generación piadosa. Que tenga temor de Dios. Que conozcan a Dios realmente. No por religiosidad. No porque es costumbre. No porque simplemente así voy a ser enseñado o así vamos a enseñar. No, hermanos. Tiene que haber una determinación, una convicción. Y hay tres cosas que la piedad nos lleva o trae como resultado, una vida piadosa. En primer lugar, la piedad nos lleva a un corazón en contentamiento. Fíjese lo que dice Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6. Fíjese lo que dice allá. Vamos allá. Primera de Timoteo capítulo 6. Si tiene hambre, aguántese tantito, ahorita al final, mire, vamos a comer. Primera de Timoteo 6, fíjese lo que dice el versículo 3. Aquí el apóstol Pablo está dando indicaciones a Timoteo, pero también le hace ver algo importante. Dice, 6:3 de Primera de Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme, ¿qué? A la piedad, 6:3 de Timoteo, primera, está envanecido, nada sabe, y delira acerca en cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, ¿qué? Fuente de ganancia, y dice, apártate de los tales. Versículo 6, pero gran ganancia es la piedad que acompañada de contentamiento. Algo importante a notar aquí es que la vida piadosa, un corazón dispuesto y en convicción a obedecer, a conocer el consejo de Dios para obedecerlo, trae contentamiento. Al ser una disposición de corazón, nuestro corazón es transformado y llevado a comprender que el contentamiento no es conformismo. Hermanos, el contentamiento es cuando el corazón reconoce y descansa en aquella persona que puede solucionar o que puede confiar por completo mi corazón. El contentamiento está basado en una persona y esa persona es Dios. Entre más le conozco, mejor le sirvo. Entre más le conozco, mejor comprendo cómo Dios trabaja y lo que Dios hace. Eso hace la vida piadosa. El error que muchas veces cometemos es acostumbrarnos a hacer siempre lo mismo. Oh, es que yo tengo 20 años de ser salvo y vengo a la iglesia y esto.
pero estamos haciendo todo porque ya es costumbre. Claro, leemos porque ya se volvió una costumbre, pero ya no hay una convicción realmente de corazón para conocer a Dios. Abrir la Biblia con el anhelo y el deseo de conocer, ver su consejo, qué es lo que Dios quiere para mí hoy. Hay una gran diferencia. El contentamiento no es conformismo. El contentamiento está basado no en mi condición, sino en mi posición. ¿Quién soy ahora en Cristo delante de Dios? El contentamiento me lleva a entender que aunque vengan dificultades y adversidades y aunque yo las afronte, no estoy solo. Dios está conmigo. Él es el que provee, Él es el que suple, es el que cuida. Y hay tantas promesas en la Biblia que pueden estar presentes en mi vida. Pero cuando no se vive una vida piadosa, esas promesas no tienen valor. Las puedo conocer, pero muchas veces no traen esa confianza. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es duro, es difícil, pero Dios es bueno. Dios nunca me ha dejado. Veo que Dios dice, no temas ni desmayes, que yo soy tu Dios. Veo que Dios dice, yo te sostengo de tu mano derecha, y que te dice, no temas, yo te ayudo. Y hay tantas promesas ahí. Pero es como si usted encontrara hoy en día a alguien en la calle y le dijera, te prometo que mañana te voy a dar tanto de dinero. ¿No lo conoce? ¿Le va a creer? No. Porque no existe una confianza en la cual usted diga, te conozco, sé cómo eres, conozco que cumples, conozco que lo que dices lo haces. ¿Cómo va a haber una confianza y un contentamiento en Dios si no lo conocemos? La piedad nos lleva a vivir vidas que con convicción tomamos la decisión de leer, buscarlo, conocerlo, amarlo y obedecerlo. No porque me dice el pastor, no porque dice la iglesia. Dios ha dejado su mente y su corazón en este libro. Y con convicción obedezco. ¿Me está siguiendo, hermanos? ¿Qué es lo que trae la piedad consigo? Tito, adelante de Timoteo, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11. Dice, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y ¿qué? Piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La piedad nos lleva a vivir una vida que refleja propósito y esperanza. Cuando hay ese entendimiento de quién es Dios, lo estamos conociendo a través de la Biblia, nos lleva a comprender que no vivimos la vida simplemente porque sí. Nos lleva a entender que ahora no vivimos la religión o Dios no forma algo que añade a nuestra vida. Cuando tú empiezas a escudriñar y a comprender lo que Dios desea, entiendes que Dios tiene un propósito para tu vida. Que Dios te creó con un propósito, que Dios tiene un propósito para tu familia, para tus hijos, para tu propia vida. Todo tiene un propósito en el plan de Dios. A Dios nada se le ha pasado por alto. A Dios no es como que diga, ay, híjoles,
nació fulano de tal. No estaba planeado que naciera. Dios no es así. A Dios no se le pasa nada. Cada persona, escúcheme bien, cada persona en este mundo y en esta vida, Dios, dice la Biblia, que desde antes de la fundación del mundo, el plan de redención ya estaba. En otras palabras, el plan y propósito para nuestra vida también. La piedad nos lleva a vivir una vida en la que vamos a vivir reflejando ese propósito. En medida que tú y yo podemos escudriñar y entender que el plan de Dios, el porqué de sus mandatos, el porqué de obedecer, veremos que hay un propósito todavía más grande de lo que tú y yo podemos ver. El propósito de Dios va más allá que cualquier plan y meta humana. Los propósitos de Dios son sublimes. Dice la Biblia, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. En otra porción, y me encanta, dice, yo sé mis pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son de bien y no de mal. ¿Y qué es lo único que se requiere? Para poder disfrutar, para poder ver, para poder entender cuál es el propósito por el cual Dios nos ha formado. Obediencia. Una vida piadosa. Una vida que en su corazón dispone con convicción, entendiendo que el plan y el propósito de Dios es bueno. Entendiendo que lo que Dios tiene para nuestra vida es algo hermoso, es algo sublime, y entendiendo que quiero eso, entonces en convicción decido someter mi vida a Dios y obedecerle a Él. Por eso, hermano, hermana, usted y yo tenemos una Biblia en mano. Porque la Biblia dice en Primera de Pedro que la interpretación de las Escrituras no es de interpretación privada. O sea que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros en base a su mente y a su corazón que está en este libro. Vivir una vida piadosa nos lleva a entender que ahora hay un propósito. Fíjese lo que dice Tito 2:14, el versículo así que sigue, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio que celoso de buenas obras. Hay un propósito para nuestra vida. En tercer lugar, ¿qué es lo que lleva consigo la piedad? Segunda de Pedro, adelante, vamos, Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. 3:11 dice, puesto que tenemos todas estas cosas, han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia que ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Ahora entiende por qué referimos a una vida piadosa? La piedad nos lleva a una forma en la que Dios es digno de ser recibido. En la mañana hablábamos acerca de la santidad de Dios. Dios es santo. Y al ser magníficamente, hermosamente, sublimemente, valga la redundancia, santo, Él es digno. Y Él tiene todo el derecho de exigir santidad de nosotros.
Pero no solo eso, la vida piadosa, vivir de manera piadosa, es también una forma en la que Dios es digno de ser recibido. La Biblia nos habla acerca de la venida de Cristo y nos dice que Él viene y que debemos estar listos para recibirle. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a recibir? Las parábolas que hablan acerca de su venida aclaran eso. Hablando de aquel siervo malo y negligente que dijo, mi señor tarda en venir, voy a beber, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y cuando llegue su señor y caiga por sorpresa, dice, habrá juicio. Pero aquel siervo que dice, su señor va a venir y le espera y trabaja y cuida y obedece, dice, su señor se va a sentir feliz. La vida piadosa, vivir piadosamente, es vivir de tal manera en la que vamos a esperar a Dios de la manera que Él es digno. Dios es digno. Si usted y yo entendemos que Dios es digno de lo mejor, que Dios merece lo mejor de parte de nosotros, no solamente es visto desde un ámbito religioso, es entendido de que sabemos que es nuestro creador, que Él nos hizo, que nos da todo, que Él es el que provee, Él es el que nos da la vida, el que permite que sigamos respirando. Sabemos que Él es el que está en control de todo. ¿Por qué creer que únicamente Dios es digno de nuestra forma de ser en la iglesia? La vida piadosa se refiere a una convicción de corazón para obedecerlo. No por religiosidad, no por el pastor, no por los hermanos, no por la iglesia, no por el qué dirán, sino porque de verdad en mi corazón he comprendido quién es Dios. Anhelo honrarlo, anhelo servirlo, anhelo ser alguien que pueda recibir a su Señor como es debido. La vida piadosa trae consigo contentamiento. La vida piadosa refleja un propósito y una esperanza. Y la vida piadosa nos lleva a esperar a Dios como es digno. Y yo le quiero preguntar para terminar en esta tarde, hermano varón, en el propósito de Dios, Dios pone al varón como cabeza del hogar, y lo hemos hablado y hemos enseñado acerca de eso, no porque la mujer sea menos, sino al contrario. Recordemos que en la Biblia, al único que le dice que sus oraciones van a tener estorbo si no cuida a su esposa es al hombre, porque para Dios la mujer tiene un gran precio y un gran valor. Pero al varón lo pone como cabeza por una razón. Dios se refleja como padre. La vida piadosa refleja una convicción en el corazón que se ve muy presente en los hombres. Una disposición a sacrificar, a esforzarse por su familia. Pero también es importante que entendamos algo, hermanos. Que la vida piadosa no es, una vez más, no es vivir siendo débil, siendo avergonzado, creyendo ser débil y que no puede hacer nada. La vida piadosa requiere de una decisión firme. Y para que un hogar pueda vivir de manera piadosa y las siguientes generaciones puedan tener temor de Dios y ser piadosos, se requiere, en primer lugar, que en el hogar aquel que representa el pilar fuerte de la familia sea el primero que tenga esa convicción. Que sea quien refleje una decisión firme por su Dios. Que lo que hace, que lo que dice, que la forma en cómo vive, no es porque está obligado, no es porque tengo que, no es para evitar problemas. Ay, es que si no voy a la iglesia se va a enojar. Ay, vamos pues. Ay, es que me está diciendo duro y dale que oremos, que leamos. No. El pilar firme de la familia es el varón.
Y si el varón no tiene la convicción y la firmeza para amar y obedecer a su Dios, es donde primero que nada Satanás va a atacar. Por esa razón, muchas veces en el hogar, cuando la mujer es aquella que trata de guiar a la familia hacia Dios, es quien más atacada se ve por el hecho de que quien provee la protección espiritual, de quien provee la ayuda, la firmeza para sostener emocional, espiritual y físicamente a la familia, le fue dado al varón con esa fuerza y esa convicción que ya posee. Y si el varón en su corazón determina que será él quien brindará la confianza y la guía espiritual, ni siquiera el enemigo podrá hacer algo. Por algo, cuando Josué estaba en sus últimos momentos de vida, antes de que el pueblo de Israel pasaran y siguieran adelante con los jueces, él se levanta delante del pueblo y les dice: ustedes han visto la mano de Dios, ustedes han visto lo que Dios ha hecho, son testigos del poder de Dios, escogeos hoy a quien sirváis. Pero no dijo mi esposa y yo, no dijo eso. Ustedes escojan a los dioses de los amorreos, a la tierra a la cual vas a pasar, ¿ok? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que determina una vida piadosa, una vida firme en el hogar, una vida en el hogar de tal manera que haya el temor hacia Dios y que en los hijos nazca el anhelo, no impuesto, un anhelo por lo que se ve, un anhelo por lo que se vive, un anhelo por lo que pueden percibir en el hogar, va a ser de parte del varón, porque así como el varón provee firmeza, provee seguridad, provee lo material, provee lo emocional, Dios lo puso como cabeza, porque también provee en lo espiritual. Hermano, hermana, una vida piadosa no viene o no nace simplemente porque todos se esfuerzan solitos y cada quien va por su rumbo. Muy diferente cuando en el hogar la vida piadosa nace de un corazón firme, de un corazón dispuesto a sacrificar, de un corazón que demuestra su amor y su empeño por su familia. Ahora súmele un corazón piadoso. No solamente demostrará su amor al cuidar, al proveer, al guiar, sino también va a demostrar el interés que trasciende más allá de lo físico. No se trata de decirles, ve a la iglesia, porque sí, porque yo digo, yo te mando. Porque cuando tengan la edad suficiente y no vieron, y no experimentaron el poder de Dios en su familia, cuando tengan la edad suficiente, Dios se vuelve una opción y no una necesidad. Entonces, leer la Biblia se vuelve una opción, pero no algo necesario. Orar, solamente cuando hay problemas y está dura la cosa y está yendo muy mal, ora, porque Dios te escucha. Pero no se vuelve una necesidad latente. Hermano, hermana, hermano varón, déjame decirte que la familia no es que todo lo vamos a hacer, no, pero la base para la cual descansa y reposa la familia está sobre la convicción y la decisión de un varón. Yo sé que las hermanas no me van a dejar mentir. Qué gozo, qué alegría cuando es el varón que dice, vámonos,
a la iglesia. Qué alegría. Porque entonces sienten que no están cargando ellas con todo. Hoy en día tenemos mujeres piadosas, pero que luchan, se sienten solas, queriendo guiar y dirigir por el buen camino, pero se sienten solas. Pero cuando el hombre, el varón, en su corazón, que pastor, yo no sé qué decir, no se trata de predicar o dar enseñanzas. Se trata de una decisión tomada en el corazón, firme, de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa viviremos piadosamente. Yo y mi casa buscaremos honrar a Dios. Y a lo mejor no es enseñar, no es predicar, no es dar estudios, pero el simple hecho de que el varón sea aquel que toma la batuta y busca y sabe lo que es importante y necesario y lo lleva a cabo por el bien de su familia, hermano, hermana, ese hogar tiene la bendición de Dios sobre él. Porque es Dios quien bendice. Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edificaren. Si Jehová no velare la ciudad, en vano vela la guardia. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vivir piadosamente, hermanos, no es vivir religiosamente. No es hacerlo por tradición, por costumbre, porque es la religión que me dejaron. No. Nace de una decisión por convicción. Conozco quién es Dios, sé lo que desea, sé lo que anhela y mejor aún, sé que lo que Dios tiene para mí es lo mejor. Con lo que hago y las decisiones que tomo, lo demuestro a mi familia. Y entonces Dios ya no se vuelve una opción en el hogar, se vuelve una necesidad. Necesitamos a Dios. ¿Hay un problema? ¿Hay una carencia? ¿Hay una necesidad? Necesitamos a Dios. Familia, vamos a orar. Hace falta esto, hay que pedirlo a aquel que lo puede dar. No estoy diciendo que usted no pueda darlo, no estoy diciendo que no tenga las cualidades, pero al corazón que lo comprende, entiende que sin Dios no somos nada. Que separados de Él, nada podemos hacer. Pon en primer lugar a Dios. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por estas bendiciones, por este tiempo que nos da, Señor. Te pedimos, Padre, que sigas obrando,